Hola, bienvenidos a una semana más del curso de Agresión y Defensa Biológica. Estamos ahora en la semana 11 y a partir de ahora representa un momento clave en el curso porque iniciamos un nuevo capítulo que nos acompañará hasta el cierre del curso, que es sobre inmunología, ¿no? En las semanas pasadas ya hemos visto durante 10 semanas a los patógenos. Hemos estudiado a bacterias, a virus, a hongos, a parásitos, cada grupo con sus diferentes características, mecanismos de infección, vías de infección, patogenia, etcétera. Y a partir de ahora vamos a entender de qué manera nuestro organismo representa una defensa frente a estos patógenos. Para empezar la clase, les planteo esta pregunta, que conversaremos también en clase. ¿Qué ha oído o sabe sobre la tormenta de citoquinas? Y para eso les invito a que puedan leer esta nota, este caso, publicado en su semana 11, el cual tiene que ver con la enfermedad que ahora nos ha traído una pandemia, que es la COVID-19, el cual se titula La prevención de la tormenta de citoquinas puede aliviar los síntomas graves de la COVID-19. Una vez que una persona está infectada por la COVID, ustedes saben que puede manifestar diferentes cuadros clínicos. Algunos se agravan y otros no tanto. Pero en nuestro cuerpo se libra una suerte de batalla en la cual células y moléculas buscan controlar la replicación de este virus. Y precisamente aquí tenemos a las citoquinas. Las citoquinas juegan un rol importante en lo que es el progreso de formas graves de la COVID-19. Les invito a que luego de esta clase revisen este caso porque lo discutiremos en clase. Precisamente lo que les comentaba, a nivel de los tejidos, especialmente en vías respiratorias a nivel pulmonar, tenemos una serie de eventos a nivel inmunológico que ocurren luego de la infección por la COVID-19. De manera breve aquí voy a resaltarlo. Lo primero que ocurre es que el virus va a ingresar a las células pulmonares y se va a replicar. Vimos eso en la semana número 5. Ahora, nuestras células del sistema inmune van a reconocer al virus como extraño y van a enviar una señal de alarma. Van a presentar el antígeno a otras células. ¿Para qué? Para que otras células reconozcan a este virus y empiecen a generar moléculas y células capaces de evitar que este virus se siga replicando. Entonces, en la COVID-19, en la enfermedad, vamos a reconocer algunos temas del curso que veremos en las siguientes clases y esto va a ser, espero, especialmente importante para su aprendizaje. La agenda del día de hoy. El objetivo de esta clase es que al terminar estén ustedes en la capacidad de poder reconocer los componentes y también los procesos que forman parte de la respuesta inmune innata. Y para eso nos apoyaremos de un caso que tiene que ver con la COVID-19. Primero hablemos de salud. Cuando hablamos de salud, hay que hablar de un equilibrio, ¿no? Es un estado completo de bienestar a tres niveles, a nivel físico, mental y social. No solamente hay que entenderlo como ausencia de enfermedad, sino como un estado de bienestar, de equilibrio, ¿no? Esta es la definición que da la OMS. Pero muchas veces esta salud se ve alterada por los patógenos que justo ya hemos visto en clases pasadas, lo que en el curso llamamos la agresión biológica. Y esta agresión está dada por bacterias, por virus, por hongos y por parásitos. Recuerden que los cuatro, cada uno representa un grupo peculiar y totalmente diferente al otro.
eso no hay que confundir. No puedo confundir entre estos grupos. Precisamente, muchas enfermedades causan diferentes manifestaciones. Aquí tenemos a un niño que tiene los rezagos de la viruela, una enfermedad que aunque es controlada actualmente, causa, miren, un gran daño a nivel de la persona y también pues una mortalidad cercana al 30%. Y muchas veces esas personas que sobreviven a la viruela quedan ya de por vida con estas cicatrices que van a causar un daño desfigurante. ¿Qué es la inmunología? La inmunología es una ciencia que estudia al sistema inmune, y en este marco de estudio también estudia cómo es que nuestro cuerpo, cómo es que el organismo se defiende frente a infecciones, ¿no? Se considera como padre de la inmunología a Edward Jenner. Edward Jenner era un médico inglés quien por primera vez hizo el estudio de lo que era una vacuna, ¿no? En ese momento, lo que hizo fue experimentar con el virus de la viruela a partir de una cepa que afectaba a vacas. Inoculó a este niño para ver si este virus protegía a este niño de la viruela, y efectivamente los resultados fueron prometedores. Miren, desde 1796 ya tenemos la historia de la inmunología, gracias al experimento de Edward Jenner con el descubrimiento de la vacuna de la viruela. Y este descubrimiento durante muchos años se fue perfeccionando al punto de que ya en el siglo XX, gracias a estos esfuerzos, la viruela fue considerada erradicada, ¿no?, de muchos países gracias a las vacunas, que también son un tema propio de la inmunología. Entonces, estamos constantemente nosotros expuestos a antígenos, a estos patógenos, y frente a esto, nuestro organismo hace una respuesta inmune. Es una respuesta frente a estos patógenos. Esto pues es un mecanismo de protección. La idea es mantener la salud, mantener ese bienestar. Aquí, por ejemplo, vemos una foto en la cual en color morado tenemos a un macrófago, quien intenta atrapar a estas estructuras verdes que son bacterias. Y, como vimos ya en las clases pasadas, por su forma alargada, podría decir que son bacilos. En esta animación pueden ver ustedes a un helminto. Un helminto, un parásito, y miren cómo las células del sistema inmune se acercan a él para rodearlo y controlar pues la infección que está causando, ¿no? ¿Para qué nuestro organismo hace respuesta inmune? ¿Qué funciones tiene esta respuesta inmune? Antes de comentar las funciones, hay que reconocer que en nuestro organismo, en cada tejido, en cada parte del cuerpo, tenemos compuestos, tanto moléculas y células, que están listos frente al ingreso de un patógeno. En este caso, un virus respiratorio. A nivel de las mucosas tenemos células y también moléculas que están listos, preparados para poder hacer frente a esta infección. La primera función de la respuesta inmune es reconocer al antígeno, reconocer a esa sustancia extraña, ajena que está ingresando, sea una bacteria, un virus, etc. Tener esa capacidad de discriminar entre lo propio, lo que es normal de mi cuerpo, y aquello que no lo es. Lo segundo, una vez que ya reconocí que es un antígeno, un cuerpo extraño, hay que hacer algo. Y la función efectora busca contener o eliminar la infección. Pero esta respuesta inmune no puede ser exagerada, porque si es exagerada me va a causar un daño. Entonces, el sistema inmune tiene que regular esa respuesta.
tiene que ser una respuesta moderada. Por ejemplo, en el caso de una alergia, es una respuesta exagerada y que muchas veces puede poner en riesgo la vida de la persona. Y finalmente, después de una infección es muy usual que nos quede una memoria inmune en caso que haya una segunda infección por el mismo patógeno. Entonces, la memoria inmune representa una protección frente a una futura infección. De esta manera tenemos 4 funciones de la respuesta inmune. Como ya hemos visto, lo primero es reconocer entre lo propio y lo extraño. Para eso, nuestro sistema inmune tiene la capacidad de reconocer al antígeno, a los patógenos. ¿Por qué? Porque los patógenos van a tener moléculas específicas de estos. Por ejemplo, una bacteria tendrá sus azúcares de membrana que son específicos de la bacteria. Y a estas moléculas propias del patógeno vamos a llamarles PAMP. Los PAMP son patrones moleculares asociados a patógenos. Y nuestro sistema inmune, nuestras células, tienen la capacidad, miren aquí, de reconocer a esos patrones. Y los reconocen gracias a receptores. Entonces, por ejemplo aquí, este macrófago tiene un patrón de reconocimiento llamado PRR. De esta manera nuestro sistema inmune reconoce a lo extraño. Cuando hablamos de respuesta inmune, tenemos clásicamente 2 tipos. Una respuesta inmune innata y una respuesta inmune adaptativa. La clase de hoy nos vamos a centrar en la respuesta inmune innata. Cuando nosotros nos infectamos, la primera defensa es la respuesta inmune innata. Es lo primero que se activa, lo primero que nos defiende. Esta respuesta innata no es específica. ¿Por qué? Porque ataca tanto a bacterias, a virus, a hongos, a parásitos. No discrimina entre grupos. Y también otra desventaja aquí es que la respuesta inmune innata no nos da memoria. Nos protege en primer momento, sí, pero no nos da memoria. Y en las siguientes clases hablaremos de la inmunidad adaptativa. Otra diferencia es el tiempo y los componentes. Aquí tenemos, por ejemplo, una cronología de la infección, desde el tiempo 0 hasta después de una semana. Lo que podemos identificar aquí es que efectivamente lo primero que se activa es la respuesta inmune innata, en la cual, por ejemplo, estudiaremos ahora los componentes, las barreras, las células y las moléculas, ¿no? Esta inmunidad innata es la primera que se activa desde las primeras horas, pero a medida que madura la respuesta inmune innata, aparece ya la segunda respuesta, que es la inmunidad adaptativa. Si nos damos cuenta, la inmunidad adaptativa es un complemento, es una secuencia de la innata, en la cual hay otros componentes. Aquí tenemos linfocitos B, T y también los anticuerpos. Y la inmunidad innata aparece después de ya de días. Va a ir madurando. Entonces, aquí viene un caso importante y que justo tiene que ver con nuestra clase y también con la pandemia que estamos viviendo. Aquí ya dijimos que los anticuerpos aparecen como parte de la inmunidad adaptativa después casi de una semana. Entonces, nosotros ahora que estamos en la pandemia, estamos escuchando mucho de las pruebas serológicas, también llamadas pruebas rápidas. Y estas pruebas rápidas lo que hacen es detectar anticuerpos que mi organismo ha generado frente al virus, si es que me ha infectado. Entonces, aquí podríamos pensar y reconocer evidentemente que los anticuerpos que reconoce esa prueba rápida son un producto de la inmunidad adaptativa. Y para eso, por lo menos, ha pasado 7 días, por lo menos. Recuerden ustedes que el criterio diagnóstico para la COVID-19 es que
Las pruebas se aplican, la rápida por ejemplo, después de los 10 días de la aparición de los síntomas. ¿Por qué? Para poder reconocer a los anticuerpos en caso se hayan generado. Este esquema nos representa de qué manera se da este primer enfrentamiento en la inmunidad innata. Cuando, por ejemplo, unas bacterias nos infectan, tenemos a células como neutrófilos y macrófagos que están listos para dar esta primera batalla y controlar la infección. Entonces, hablemos ahora de inmunidad innata, ¿no? La inmunidad innata, también llamada natural o espontánea, recuerden que innato significa que nacemos con ello. Tenemos ya de por sí esta inmunidad, esta protección, ¿no? Esta es la primera defensa, ¿no? Es inmediata. Y aquí participan células y moléculas. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de la malaria, recuerden, transmitida por un mosquito, y conocemos malaria cuando en los glóbulos rojos encontramos estas formas parecidas a un anillo. Entonces, cuando nos infectamos con malaria, lo primero que va a ocurrir es que nuestras células tienen que reconocer al parásito en este caso. Y una vez que reconocen al parásito, van a liberar moléculas, citoquinas, que avisen a otras células que hay una infección. Y de esa manera, por ejemplo, se generen anticuerpos. Pero aquí vemos que lo primero fue el reconocimiento. Y lo primero que ocurre aquí es la inmunidad innata, para después dar paso a la inmunidad adaptativa. Entonces, ¿qué componentes participan en la inmunidad innata? Lo primero que tenemos son barreras físicas y químicas. Aquí tenemos, por ejemplo, a la piel y también moléculas que forman parte de estas barreras. El pH, por ejemplo, ¿no? Veremos luego. También tenemos células que están circulando en la sangre. Neutrófilos, macrófagos, linfocitos, natural killer. También en la sangre, por eso se llaman circulantes, porque en la sangre tenemos también proteínas. Por ejemplo, el complemento. Veremos luego su función. Y un cuarto componente de esta inmunidad innata son las citoquinas, o también se llaman citocinas, ¿no? Empecemos a hablar de la inmunidad innata, las barreras físicas y químicas. Aquí tenemos que este es el primer obstáculo para que el patógeno ingrese o acceda a nuestro cuerpo. Aquí lo primero que tenemos es la piel. La piel es una fuerte y barrera que tenemos en todo el cuerpo, evidentemente. También en las mucosas. En las mucosas, por ejemplo, tenemos el moco. Y este moco, además de ser un lubricante, atrapa gérmenes, atrapa formas infecciosas. También el pH ácido de muchos órganos como el estómago representa también una barrera, ¿no? Incluso, ojo aquí, se considera a la microbiota como una barrera inmune, porque la microbiota también nos protege de agentes patógenos a nivel intestinal, por ejemplo, o en la piel. Y aquí la pregunta dice, ¿qué ocurre en una persona quemada? Es una reflexión que les dejo para que puedan pensar. Entonces, aquí tenemos que en los diferentes órganos y tejidos tenemos barreras físicas y químicas, ¿no? Tanto a nivel de la piel, incluso el flujo de aire también es una forma de protección. Los cilios a nivel de vía respiratoria son una protección. En la piel, por ejemplo, tenemos que las bacterias generan péptidos o se generan compuestos químicos que van a controlar a otras bacterias, ¿no? Y también la microbiota a nivel de la piel y el intestino nos protege de infecciones. ¿Cómo es que nos protege la piel? Primero es que la piel tiene células que están estrechamente unidas
impidiendo de esa manera el ingreso de patógenos, a menos que haya un daño en la piel, lo cual sería una puerta de ingreso para estos patógenos. Lo otro es que en la piel también se generan moléculas que tienen efecto antibióticos, usualmente proteínas. Y estas proteínas tienen la capacidad de destruir, de desintegrar a estas bacterias, por ejemplo, ¿no? Y también en la piel tenemos linfocitos, tenemos células que reconocen y destruyen a estos antígenos. Esto ocurre a nivel de la piel. ¿Qué ocurre en la sangre? En la sangre tenemos células, células que están, por decirlo simplemente, patrullando, circulando a ver si hay alguna amenaza. A estos también llamamos fagocitos. ¿Por qué fagocitos? Porque fagocitan, atrapan a antígenos, a patógenos. Entonces, estos fagocitos se originan en la médula ósea, al igual que otras células de la sangre, y estas circulan y migran a los tejidos. La idea es que identifiquen, atrapen y destruyan a estos antígenos. Aquí tenemos, por ejemplo, a los neutrófilos, a los macrófagos y también a los linfocitos natural killer. Me voy a detener un momento a comentar por qué se llaman natural killer. ¿Por qué se llaman así? Porque estos linfocitos matan a células de nuestro cuerpo, lo cual suena extraño, ¿no? ¿Por qué matan a nuestras células? Porque mata a células que están infectadas con virus. Recuerden ustedes que los virus requieren de células para poder replicarse. Entonces, cuando un linfocito NK identifica una célula que está infectada con virus, lo que hace es matarla, destruirla, porque, por así decirlo de manera simple, este es un nido de virus. Hay que destruirlo y controlarlo. Aquí, por ejemplo, vemos qué ocurre cuando tenemos infección por Mycobacterium tuberculosis. A nivel pulmonar, lo primero que va a ocurrir es la acción de los fagocitos. Miren, los fagocitos tienen que atrapar a esta bacteria para poder presentarla a otras células y ocurra la respuesta inmune. Ojo, la inmunidad innata funciona para bacterias, para virus, para hongos, para parásitos, para cualquier patógeno. Primera defensa, inmunidad innata. Aquí, por ejemplo, tenemos fotos de estas células que están en la sangre. Tenemos a un macrófago, ¿no?, que es una célula grande realmente. A los neutrófilos, que se caracterizan por tener un núcleo trilobulado, ¿no? Tienen un núcleo de esta manera, parece segmentado, ¿no? Y aquí un linfocito natural killer, que ya dijimos destruyen a células infectadas con virus. ¿Qué diferencia observan? Esa pregunta les dejo aquí para que lo analicen. ¿Cómo es que ocurre la fagocitosis? ¿Cómo es que los macrófagos atrapan a bacterias, por ejemplo, o a virus? Recuerden, hace un momento les comenté que nuestras células tienen receptores, tienen moléculas que reconocen a moléculas de ese antígeno. Por ejemplo, aquí este macrófago tiene un receptor para lipopolisacáridos. Y si yo recuerdo la clase 2 de este curso, los lipopolisacáridos los encuentro en la pared de gram negativas. Ya. Entonces este macrófago reconoce a moléculas de esa bacteria. Y una vez que lo reconoce, va a ocurrir lo siguiente. Lo primero es que atrapa a la bacteria con el citoplasma, con su membrana. La bacteria va a ser ingresada en una vesícula y aquí, dentro del macrófago que tiene lisosomas, los lisosomas tienen enzimas, moléculas ácidas que destruyen a esa bacteria, por ejemplo. Finalmente, la bacteria es destruida y sus restos son expulsados, eliminados. De esta manera, el macrófago
una célula del sistema inmune ha destruido, ha evitado que esta bacteria cause una infección o un daño a nuestro cuerpo. Por otra parte, en la sangre tenemos unas proteínas llamadas el complemento. ¿Qué hace el complemento? El complemento lo que hace es, de manera simple, resumida, destruir a bacterias. Estas proteínas del complemento se unen a la pared de la bacteria para causar unos orificios, ¿ok? Unos orificios que van a terminar por destruir a la bacteria. Miren aquí, por ejemplo, este complemento, dijimos, ya está en la sangre, está en la parte líquida que es el plasma, y aquí pueden ver, el complemento son muchas proteínas, las cuales se unen a la superficie de la bacteria, en este caso, y van a formar unos poros, unos canales que van a perforar a la bacteria y van a causar su destrucción. Este es el sistema del complemento. Entonces, integrando, el patógeno tiene moléculas propias de este que nuestro organismo reconoce como extrañas. Aquí lo que va a ocurrir es que las células sanguíneas reconocen al patógeno y lo primero que puede ocurrir es la fagocitosis, que atrapen a esta bacteria y la destruyan. Pero también la otra opción es que aquí participe pues el complemento. Ya dijimos, el complemento perfora la bacteria y también causa su destrucción, ¿no? Otras moléculas también importantes en la inmunidad innata son las citoquinas. Las citoquinas, de manera simple, son proteínas. Son proteínas a forma de mensajes. Dado que las células del sistema inmune no pueden comunicarse, una forma de interacción son las citoquinas. Son mensajes moleculares, de manera simple. Dentro de las citoquinas tenemos algunos tipos. Las interleuquinas, interferones, factor de necrosis tumoral, TNF por ejemplo, y las quimiosinas. ¿Qué función tienen estas? Cuando una célula es estimulada, va a liberar citoquinas. Estas citoquinas van a ser recibidas por otra célula y va a ocurrir un efecto. Por eso es que decimos que las citoquinas son mensajes de interacción a nivel intercelular. Como ya dijimos, las células del sistema inmune van a producir y se van a comunicar mediante citoquinas. Aquí, por ejemplo, tenemos algunos tipos de citoquinas y pueden ver aquí los efectos que tienen a nivel local. Por ejemplo, algunas estimulan la activación de células. Es como que llega un antígeno, se liberan citoquinas y las células se ponen en alerta porque hay un invasor. Pero quiero que tomen especial atención en este recuadro, porque la interleuquina 1, el TNF-alfa y la interleuquina 6 a nivel sistémico, cuando se producen, miren lo que causa: fiebre. Por eso es que la fiebre representa un síntoma de una infección. ¿Se dan cuenta? Es un estado de alarma y que justamente la base de la fiebre es porque nuestras células están generando citoquinas como un mensaje de alarma frente a una infección viral o bacteriana, por ejemplo. Bien, por favor, no olviden luego de esta clase revisar el caso de la semana 11 que comentaremos en nuestra sesión en sus respectivos horarios. Muchas gracias.